Bienvenidos al video 4 del capítulo Ecuaciones de dimensionamiento. En este video aprenderemos a seleccionar el bobinado en función de los parámetros geométricos y algunos valores típicos o valores recomendados. El bobinado o devanado es el conjunto de bobinas que agrupadas forman las fases de la máquina. El bobinado puede ser monofásico o trifásico y eso dependerá del tipo de máquina a diseñar. La selección del tipo de bobinado impacta en el nivel de tensión de operación, la capacidad de torque de la máquina, la ondulación de torque, entre otras variables electromagnéticas. De forma general, un bobinado producirá una fuerza magnetomotriz más sinusoidal cuanto más ranuras tenga. Esto permitirá tener un torque con menos rizado o con menos ondulación y una operación más suave. Por ejemplo, en el caso más sencillo, si tuviéramos un bobinado formado por una sola bobina, la forma de onda de fuerza magnetomotriz que produciría sería cuadrada. Por otro lado, si de alguna forma logramos tener un bobinado con infinitas ranuras, la forma de onda resultaría más sinusoidal. Naturalmente, el número de ranuras tiene un impacto en el costo de la máquina y por lo tanto se deberá encontrar un adecuado compromiso entre el número de ranuras y la fuerza magnetomotriz que deseamos. Existen distintos tipos de bobinados para las máquinas rotatorias. Están los devanados distribuidos, los devanados concentrados o los devanados tipo horquilla, etc. Cada uno de estos bobinados producirá una forma de onda de fuerza magnetomotriz característica. Los parámetros que caracterizan al devanado son el número de vueltas y el factor de bobinado. El factor de bobinado está relacionado con la capacidad de una bobina de enlazar flujo. Para un armónico de orden B, el factor de bobinado estará dado por la siguiente expresión, en donde se tiene que el factor de bobinado es igual al factor de paso para un determinado armónico multiplicado por el factor de distribución para el mismo armónico. El factor de paso está relacionado con el acortamiento de la bobina respecto del paso polar. Por ejemplo, si la bobina tiene el mismo ancho que el paso polar, la bobina podrá enlazar el máximo flujo disponible. Pero si, por ejemplo, la bobina es más corta, la cantidad de flujo que enlazará esa bobina será menor al flujo total disponible por polo de la máquina. Para devanados distribuidos, la expresión del factor de paso es igual al seno de B multiplicado por pi por el paso de bobina, W, dividido por 2 veces el paso polar. En este caso, W es el paso de bobina expresado en número de ranuras y tau P es el paso polar expresado en número de ranuras. El factor de distribución está relacionado en cómo se distribuye la bobina en el paso polar. Por ejemplo, una bobina podría estar concentrada en un solo par de ranuras o la misma bobina podría distribuirse en 2 o más ranuras. La expresión del factor de distribución es la siguiente. En esta expresión se involucra el número de fases M, el número de ranuras por fase por polo Q, y naturalmente el factor de distribución dependerá del armónico B para el cual se quiere calcular. El número Q minúscula, denominado el número de ranuras por fase por polo, se puede calcular dividiendo el número total de ranuras por el número total de polos multiplicado por el número de fases. Existen algunos valores recomendados de paso de ranura tau sub U dependiendo de la potencia de la máquina. Para una máquina asincrónica y pequeñas máquinas de imanes permanentes, el paso de ranura va a estar entre 7 y 45 milímetros. En una máquina sincrónica y grandes máquinas de imanes permanentes, el paso de ranura estará entre los 14 y los 75 milímetros. Y en máquinas de corriente continua, el paso de ranura del devanado de armadura está entre los 10 y 30 milímetros. Los valores límites de las dimensiones del paso de ranura dependerán de la potencia de la máquina. Para potencias en el orden de los kilowatts, el paso de ranura tenderán al extremo de menor valor, y para potencias alrededor de los megawatts, el paso de ranura tenderá al extremo de mayor valor. Esto se debe principalmente a que
a medida que aumentamos la potencia de la máquina, las dimensiones de la máquina crecen y por lo tanto es posible tener pasos de ranura mayores. Estos valores son valores recomendados para diseños clásicos de máquina. En máquinas especiales, no necesariamente estos valores se deberán cumplir, y en tal caso se deben considerar otros factores como capacidad, por ejemplo, de disipación de calor, o cómo queremos alojar las bobinas, con qué facilidad queremos alojar las bobinas dentro de la máquina, etc. Un análisis detallado del bobinado y de los parámetros de factor de paso, factor de distribución y factor de bobinado se verán en el capítulo 3 del curso, que se dedica netamente al análisis de bobinados y sus conexiones. Sin embargo, en esta parte de ecuaciones de dimensionamiento es necesario al menos conocer las expresiones de los factores de distribución y de paso para de alguna forma estimar algunas relaciones geométricas y variables que dependen de la selección del bobinado. A continuación vamos a hacer un ejemplo en donde se pide seleccionar el devanado de estator para la máquina del ejemplo 1. Recordemos que esta es una máquina de inducción de 40 kW y 6 polos. Además se pide calcular el factor de bobinado de la máquina, es decir, la multiplicación del factor de paso y el factor de distribución. En este caso, como no se especifica, vamos a considerar que se pide calcular para la armónica fundamental, o sea, con B igual a 1. Para resolver este problema, se tabuló en una tabla varios valores de número de ranuras por fase por polo, o el parámetro Q minúscula, para un devanado distribuido con Q un número entero. Entonces vamos a tener que Q minúscula va a ser igual a 1, 2, 3 o 4. Y eso quiere decir que se va a tener una ranura por fase por polo, 2, 3 o 4 ranuras por fase por polo. A partir del valor de Q y conociendo el número de polos y el número de fases, nosotros recordemos que esta es una máquina trifásica y que además tiene 6 polos, entonces podemos determinar el número total de ranuras para cada uno de los valores Q minúscula. Y así Q sub S va a ser igual a 18, 36, 54 y 72, dependiendo del valor de Q minúscula. Luego podemos calcular el paso de ranura en milímetros como pi por el diámetro de entrehierro o el diámetro de estator. En este caso vamos a utilizar el diámetro de entrehierro como una aproximación, pero como sabemos que el entrehierro es pequeño, básicamente la diferencia con el diámetro de estator va a ser pequeña. Y por lo tanto el paso de ranura lo podemos aproximar a pi por d dividido por qs. En ese caso nos da un paso de ranura de 44,4 para q igual a 1. Después tenemos 22,2 milímetros para q igual 2, 14,8 milímetros para q igual 3 y 11,1 milímetros para q igual 4. Fíjense que a medida que aumentamos el número de ranuras por fase por polo, nuestro paso de ranura se vuelve menor. Esto es lógico porque lo que estamos haciendo es aumentar el número de ranuras de la máquina. Si consideramos los valores típicos de la tabla 1 que se presentó anteriormente, nosotros podríamos decir que nuestra máquina está en el rango de los kilowatts y además se encuentra en el rango bajo de kilowatts. Por lo tanto, los valores que más se adecúan a lo que dice la tabla serían o 14,8 milímetros o 11,1 milímetros. Pero fíjense que 11,1 milímetros está súper cerca del extremo de la tabla. Recuérdense que para máquinas asincrónicas el valor mínimo son 7 milímetros. Y por lo tanto es probable que resulte ser más adecuado la máquina con 14,8 milímetros. Desde el punto de vista de diseño, quizás lo más recomendable sería probar con ambos valores de número de ranuras por fase por polo y hacer la comparación entre ambas máquinas. Sin embargo, en este caso nosotros vamos a considerar que el número adecuado de ranuras por fase por polo es igual a 3. Por lo tanto, las características de nuestro devanado serían: el número de ranuras por fase por polo es igual a 3, el número total de ranuras es 54 y el paso de ranura es igual a 14,8 milímetros. Además, podemos obtener el valor del paso polar en función del número de ranura. Para calcular esto debemos tomar el número total de ranuras Q sub S y dividirlo por el número total de polos. En ese caso, vamos a tener que
para nuestro ejemplo, el paso polar va a ser igual a 9 ranuras. Consideremos, por ejemplo, que el bobinado tiene un acortamiento de 2 ranuras. Así, el paso de bobina sería 7/9 de tau p, lo que es igual a 7 ranuras. De esta forma, podemos calcular el factor de paso y el factor de distribución para el bobinado que hemos seleccionado. El factor de paso va a ser igual al seno de W, que en este caso es 7, partido por 2 veces tau p, en donde tau p es igual a 9. Y eso nos da un valor de 0.94. Por otro lado, el factor de distribución K sub d va a ser igual al seno de pi partido por 6, es decir, 2 veces por las 3 fases, dividido por Q, que es igual a 3, multiplicado por el seno de pi partido por 6 por 3, que serían 18. Eso da igual a 0.96. Finalmente, para obtener el factor de bobinado, debemos multiplicar K sub p por K sub d, que nos da un factor de bobinado total de 0.91. Conocido el factor de bobinado de la máquina, ahora podemos calcular el número de vueltas necesario para obtener una cierta tensión inducida. Sin embargo, eso lo haremos en el próximo video, en donde aprenderemos a calcular el número de vueltas en función del factor de bobinado y la densidad de flujo de la máquina, además de algunos parámetros geométricos constructivos.